Les invito a abrir la escritura en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Estaremos dando lectura solamente al versículo 3. Estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice por ahí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros, la batalla nos salvará de nuestros enemigos. Mis amados hermanos, el día de hoy, en esta tarde, vengo a traerles este mensaje que va a ser de bendición para sus vidas. En este mensaje, hermano, aprenderemos la importancia de tener la presencia de Dios en tu vida, de cómo es que Dios opera en la vida de los que creemos en Él. En este pasaje que leímos al comenzar, estaremos viendo unos puntos importantes. Primero vemos en este pasaje, en el capítulo 4 de Samuel, que está Israel en una batalla contra los filisteos. Los filisteos ganan la primera batalla al pueblo de Israel, y en esa primera batalla el pueblo de Israel pierde 4,000 soldados. Y después los ancianos de Israel se juntan, tienen una reunión y ellos concuerdan de que tienen que llevar a la batalla el arca del pacto, recordando las victorias que tuvo Josué para conquistar Canaán. Dijeron: si el arca está con nosotros, vamos a ganar la batalla, así como lo hizo Josué. Y ellos se confían y llevan a la batalla el arca del pacto. Pero mis hermanos, si vemos aquí en este pasaje, en primer lugar, el arca del pacto no debió de haber salido del tabernáculo. ¿Por qué? Porque no era instrucción de Dios que dijeran: ¿saben qué? Lleven el arca y vamos a la batalla. No. En este tiempo ya estaba la ley establecida, y la ley decía que solamente puede entrar el sumo sacerdote una vez al año a donde estaba el arca. Pero estos hombres, por desconocimiento tal vez de las leyes, dijeron: vamos a llevarla. ¿Y qué es lo que pasa? Que van 2 levitas y sacan el arca. Estos levitas eran hijos del sumo sacerdote y juez Elí. Estos sacerdotes levitas se llamaban Ofni y Fineas. Estos 2 hombres eran 2 hombres rebeldes. No respetaban al propio papá, no respetaban las leyes de Dios, no tenían el temor a Dios. Ellos llevan el arca a la batalla. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? Ellos no ganaron la batalla, al contrario, la perdieron. Y perdieron la vida 30,000 soldados del ejército de Israel. Pero aquí la pregunta es, hermano, como dice aquí en el verso que leímos al principio: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? ¿Qué pasó ahí si estaba el arca de la alianza? Y aquí se los voy a explicar, hermanos. En primer lugar, el pueblo tenía frialdad y tenía desobediencia. Si leemos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, del verso 12 al 14, nos dice: ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. Y dice en el 13: ni sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes. Mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía, el sirviente metía
el tenedor en la olla y exigía que todo lo que sacaran con el tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo para adorar. El pueblo de Israel se había empezado a enfriar. Habían pasado ya generaciones desde que habían sido libres de la esclavitud de Egipto. Tal vez estas generaciones habían escuchado hablar de Dios. Tal vez habían escuchado de las manifestaciones que Dios había hecho en el desierto con Josué, con Moisés. Pero estas generaciones actuales en este pasaje no tenían temor a Dios. Había 2 sacerdotes. Imagínense, son sacerdotes. Como les decía, hijos de Elí. Estos 2 sacerdotes, Ofni y Fineas, eran muy rebeldes, muy desobedientes. Siendo sacerdotes, siendo quienes estaban más cerca de la presencia de Dios, no tenían el temor a Dios ni la reverencia a Él. Hacían menos las ofrendas para Dios. Y como leímos en estos versos, mandaban sacar una parte para ellos. Seducían a las mujeres que estaban al servicio del tabernáculo. No sé si tú te puedas imaginar esta situación. Si estos 2 hombres, siendo sacerdotes, hacían tantas maldades, si estos 2 hombres eran así de perversos, el pueblo de Israel se iba a enfriar. El pueblo de Israel cayó en desobediencia. Y lo peor de todo es que perdieron el temor a Dios. Por eso, mi hermano, hoy vengo de parte de Dios a darte dirección, a decirte en el nombre de Jesús que obedezcas las ordenanzas y los mandatos que Dios ya te dio. Tal vez estamos como este pueblo de Israel que perdió el temor a Dios, porque nada más escuchamos de Él. Tal vez no hemos pasado por una manifestación, un milagro para poder creer. Tal vez nos estamos enfriando como este pueblo de Israel. No sé si sea lo que esté pasando ahora, hermanos, en estas nuevas generaciones, que estemos cayendo en desobediencia, que estemos cayendo en perderle el temor a Dios, en perderle el respeto. Pero mi hermano, como te digo, en el nombre de Jesús te digo que sigas adelante, que seamos esa generación que proclame el nombre de Jesús a alta voz, que seamos esa generación que somos diferentes, que queremos cambiar el mundo, esa generación que busca a Dios en verdad, que lo busquemos en verdad, que sigamos el camino que Dios te ha marcado, que seas sincero con tus oraciones, que lo busques en espíritu y en verdad, que puedas tú tener ese contacto con Él, que quites de tu vida a las personas que están siendo piedra de tropiezo para ti, que sigas a Jesús, hermano, que sigas a Jesús. Él te ama, Él vino a dar la vida por ti. Él no quiere que tú te pierdas. Si tú sigues a Jesús, hermano, y sigues por el camino que Él te dio, y mantienes la presencia de Dios en tu vida, vas a tener la victoria en todo lo que tú emprendas. Dile al que está a tu lado, hermano, si tienes a Dios presente, la victoria es segura. Los hijos de Elí abusaban del poder de ser sacerdotes, y el pueblo miraba cómo estos 2 hombres, Ofni y Fineas, actuaban con arrogancia, cómo actuaban con desprecio hacia el pueblo y hacia las ofrendas de Dios. A veces en la vida los creyentes nos dejamos desviar la atención hacia las personas, que porque Juanito se portó mal y eso que anda ahí sirviendo a Dios, que porque Juanito hizo aquello. Óyeme, pero ¿qué te pasa si ayer estaba en la iglesia?
estaba en el altar, que porque mira cómo viene Esmeralda, que trae una mala vestimenta. Y venimos aquí a la iglesia, hermano, nada más a estar juzgando a las personas antes de poner atención a la palabra de Dios. Y en veces el mal testimonio de una persona hace que muchas personas se desvíen del camino de Dios. Y hoy te vengo a hablar de esto también, hermano, que eso fue algo que causaron estos sacerdotes. Dieron un mal testimonio. Dieron un mal testimonio y de esa manera ellos provocaron que las personas que no estaban bien plantadas en la fe se desviaran. Que se fueran las personas a adorar a dioses falsos. Muchas personas empezaron a creer en cosas que no tienen poder. Muchas personas empezaron a creer en estatuas, en objetos, y por eso es que Dios se enojó. Y fíjate ahí en 1 Samuel capítulo 3, verso 11, dice: entonces el Señor le dijo a Samuel: estoy por hacer algo espantoso en Israel. Dice entonces: haré juicio contra Israel, Elí y su familia. Mis hermanos, a veces por el mal testimonio de una persona, muchas personas se desvían del camino de Dios. En la actualidad somos una generación de personas que nada más nos la pasamos viendo cómo está la otra persona, cómo viene. Nos la pasamos juzgando. Pero mi hermano, déjame decirte que la mirada no debe estar en las personas. La mirada debe estar puesta en Dios. Solo en Jesús puedes tener tú la victoria. Solo en Jesús puedes tener tú esa paz que necesitas en tu vida. Deja de estar viendo ya al vecino. Deja de estar viendo qué hace Juanito. Deja de estar viendo si Esmeralda viene bien vestida o no. Sigue el camino que Dios ha marcado para ti, hermano. Búscalo con sinceridad. Búscalo con un corazón dispuesto, con un corazón libre y dispuesto para recibir en tu vida la gracia de Dios. El pueblo de Israel se desvió del camino, hermano. El pueblo de Israel, por el mal testimonio de estos sacerdotes y de los sirvientes que también iban ahí embarrados, la gente empezó a desviarse del camino, dejó de buscar a Dios, dejó de enfocar su mirada en Dios. Imagínense, y les costó muy caro. Llegaron a perder esta batalla, que dice aquí que murieron 4,000 hombres en la primera batalla y 30,000 en la segunda. Pero ¿qué pasó allí, hermanos? Si llevaban el arca de la alianza, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ellos pensaron en primer lugar que el poder estaba en un instrumento. Ellos pensaron que el poder estaba en una caja de madera revestida de oro. Que sí, Dios la mandó a hacer para que ahí estuviera su presencia, pero para ir a hablar con los sumos sacerdotes. Porque recordemos lo que dice Pablo en el libro de los Hechos cuando fue con los atenienses. Dicen: la presencia de Dios no puede estar ni en 4 paredes, porque es más grande la gloria de Dios, no cabe en un lugar. Entonces estas personas pensaron que la presencia de Dios estaba en el arca. La llevan a la batalla y para empezar hasta desobedecieron. Ellos tenían su mirada puesta en un objeto. No sé si sea lo que tal vez ahora nos está pasando en la actualidad, hermano. No sé si a ti te esté pasando o que le estés dando autoridad, no sé, a algún objeto. Muchas personas empezaron a desviarse aquí a causa de esto. Pero mis hermanos, el poder no está en una estatua, ni está en un amuleto, ni está en un objeto. El poder viene de los cielos, el poder viene de Dios.
Porque tenemos un Dios que no quedó en una tumba. Tenemos un Dios que venció la muerte. Tenemos un Dios que está vivo. Tenemos un Dios que resucitó al tercer día y dejó esa tumba vacía. El poder no viene de ningún objeto, no viene de ninguna estatua, no viene de ningún instrumento, un amuleto, de nada de eso viene el poder. El poder viene de Dios. Pero este fue el error del pueblo de Israel, que ellos pensaron que el poder venía de la arca de la alianza. Ellos idolatraron el arca de la alianza. Se desviaron su confianza en vez de ir y mejor consultarle a Dios, pedirle dirección. Hey, ¿qué hacemos para ganar la batalla? Ya nos mataron a 4,000 personas. ¿Qué hacemos? Pero no, que dijeron, mejor nos llevamos al arca. Pues de como quiera Josué y Moisés vencieron en las batallas en el desierto. Pero fíjate una cosa, hermano, bien interesante, que antes de que tú tengas la presencia de Dios en tu vida, tienes que obedecer los mandatos y las ordenanzas de Dios. Tienes que obedecerlo para poder gozar de su presencia. Como dijo Pablo, para que puedas gozar de su gracia. Mi hermano, tú no te fijes, no enfoques tu mirada en un objeto. Que tu mirada esté puesta en Dios. Quita de en medio esa piedra de tropiezo a la cual tú estás mirando. Eso que está ahí atravesado en tu camino, en tu caminar de Dios, que te impide a ti que tú sigas ahí. Que dices, no, hombre, es que es fulano de tal, me cae mal. No, hombre, ahí vas en el camino, pero no, mejor me voy para un lado. No, mi hermano, que tu confianza sea más fuerte. Que tú orilles a esa persona o eso que está interrumpiendo que la presencia de Dios fluya en tu vida. Y fíjate, hermano, así como estos dos sacerdotes fueron malos ejemplos para el pueblo de Israel, en el libro de los Hechos, capítulo 6, cuando los apóstoles iban a elegir a 7 personas para la distribución de los alimentos, fíjate lo que dice ahí. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del espíritu de sabiduría y que sean respetados. A ellos les daremos la responsabilidad. 3 cosas muy importantes: respetados, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Mi hermano, para que tú puedas servir a Dios, tienes que tener un buen testimonio. Tenemos que ser ejemplo para que las personas puedan acercarse a Cristo. Imagínate que andas sirviendo a Dios, que vengas aquí, no sé, a leer la Escritura, que vengas, no sé, a servir en cualquier cosa, hasta venir a predicar aquí, pero sales de aquí y te vas y te pones borracho. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué es lo que la gente va a ver de ti? No, lo primero que van a juzgar, van a decir, no, pues aquel anda ahí borracho y anda predicando. No, hermano, tenemos que tener un buen testimonio. ¿Tú crees que serías ejemplo para las personas que quieran acercarse a Dios? Si miran que tú eres un mal ejemplo, no van a venir, no van a buscar a Dios. Van a decir, no, hombre, pues ese se porta así y anda acá y sirviendo a Dios, pero no, hombre, mejor ni voy. Tenemos que ser ejemplo para que las personas se acerquen al camino de Dios. A lo mejor también, fíjense, hay una cosa que también hemos hablado en prédicas anteriores, que es acerca de la lengua. Puedes estar hablando cosas hirientes y no controlas tu lengua. Puedes tú desviar a las personas del camino por un mal comentario también. Con tu lengua puedes hablar cosas que tú no debes y hacer que las personas ya no se acerquen. A veces piensas tú que es un buen comentario hacia esa persona, pero tú no sabes cómo te lo va a tomar.
Y con esto no estoy diciendo que ya no debes de hablar en la congregación, sino que tienes que cuidar lo que estás hablando. Que hables cosas espirituales, que hables cosas que te edifiquen, que edifiquen a los demás. Que hables lo que puede servirle a tu hermano en Cristo. Si no cuidamos nuestro testimonio, podemos perder la guerra, hermanos. Podemos perder esa guerra espiritual que estamos llevando. ¿Por qué? Porque puedes hacer que el espíritu se aleje de ti. Así como pasó con los sacerdotes Fineas y Ofni. Muchas personas se desviaron de seguir a Dios. Que con tu mal testimonio no hagas tú que las personas se desvíen de seguir a Jesús. Cuida tu testimonio, hermano. Y aquí en el capítulo 4 de Samuel, del 1 al 11, vemos aquí el juicio de Dios. Vemos que el pueblo de Israel perdió la batalla en 2 ocasiones. Perdieron 4,000 soldados en la primera, 30,000 en la segunda. Y aquí vemos, hermano, un punto muy importante. Y es lo que les estaba comentando. De que ellos pensaron que la presencia de Dios estaba en un cofre de madera. Empezaron a idolatrar este objeto. Tú sabes, hermano, cómo es que ahora en día las personas están arraigadas con este tipo de situaciones. Que las personas tienen su confianza en una imagen, en una estatua. Que sabemos, hermano, que ahí no está la presencia de Dios. Mis hermanos, hoy en día vivimos en un mundo lleno de idolatría. Un mundo donde esta generación está muy arraigada con la idolatría. Estamos muy mal ahora. Ya no es solo adorar una imagen o a una estatua. Ahora ustedes saben que se adoran a muchísimas cosas. Así le pasó al pueblo de Israel. Ellos empezaron a idolatrar el arca. Y ahora en día, hermanos, la gente idolatra a políticos, idolatra a futbolistas, idolatra amuletos, idolatran muchas cosas, hermano. El pueblo de Israel dejó de buscar la presencia de Dios por desviar la atención hacia un objeto. Nosotros tenemos también una lucha, la cual es espiritual, y que debemos de echarle ganas de no perderla, no perder esta batalla como el pueblo de Israel. Ahora en día ya la gente idolatra hasta un teléfono. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la idolatría es lo que le está quitando el primer lugar a Dios en la vida de cada quien. ¿Y qué es lo que hacemos hoy en día, hermanos? Hoy en día ya por las mañanas, en vez de ponerte a orar, en vez de ponerte a darle las gracias a Dios, lo primero que hacemos es agarrar el teléfono. Cuando estamos aquí en el culto, el predicador está como loco allá hablando y uno está en el teléfono. Le estamos quitando en primer lugar a Dios en la vida de cada quien. ¿Qué es lo que le está quitando el primer lugar a Dios en tu vida? Pongámonos a pensar. ¿Qué es eso que está en primer lugar en tu vida? ¿Ya lo ubicaron? ¿Qué es lo que está en primer lugar en sus vidas? Es momento, hermano, si tú estás mal y no estás poniendo en primer lugar a Dios, es momento que empieces a dejar de lado lo que le está quitando el lugar a Dios. Ya es momento, hermano, de que nos volvamos a Cristo. Ya es momento de que tratemos de seguir el camino que Él nos dio, pero darle su lugar. Tratar de valorar el esfuerzo y tratar de valorar ese sacrificio que hizo Él en la cruz por nosotros. No es justo que nosotros ahora en día pongamos muchísimas cosas enfrente antes de la presencia de Dios, antes de buscar la llenura del Espíritu Santo. No es justo que Él haya dado la vida por ti.
para rescatarte del mundo, para que tú no lo valores y que tú le estés poniendo en segundo lugar. Es momento en que nos volvamos a Dios, que podamos tener en primer lugar a Dios en nuestras vidas, porque estamos en una batalla. El pueblo de Israel perdió 34,000 soldados porque no buscaron la presencia de Dios en primer lugar. Perdieron la vida 34,000 soldados porque desviaron su atención e idolatraron no nomás al arca, sino que ellos estaban desobedeciendo las ordenanzas de Dios. Y a causa de eso, mi hermano, perdieron la vida muchísimas gentes. Es momento, hermano, de que quites la idolatría que hay en tu vida. Porque no porque seamos cristianos quiere decir que no tenemos ídolos. Los ídolos no nomás son una estatua, no nomás son una imagen. Los ídolos los tenemos en todos lados. Hay personas que idolatran a los hijos. Hay hijos que idolatran a los padres. Todo eso que le está quitando el primer lugar a Dios. Que llega un familiar, me voy a recibirlo y no vengo al culto. Ya le quitaste el primer lugar a Dios. Hay que quitarnos la idolatría de nuestras vidas, hermanos. Dile al que está a tu lado, cuidemos de no caer en idolatría. Mis hermanos, el juicio de Dios termina en el verso 10 y 11, cuando dice que el pueblo de Israel perdió la batalla por segunda vez y en ella perdieron la vida 30,000 soldados. Dice la escritura que el arca fue tomada por los filisteos y fueron muertos estos dos sacerdotes que estaban actuando mal. Este fue el juicio de Dios. En él, muchas personas del pueblo de Israel perdieron la vida. Y perdió la vida estos sacerdotes rebeldes que estaban actuando en desobediencia para con Dios. Dios limpió una gran parte del pueblo de Israel y en él quedaron solamente un remanente. Y ese remanente fue el que volvió a adorar a Dios. Dice la escritura ahí en Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3, dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él lo rescatará de los filisteos. Y dice la escritura que volvieron a pelear, hermano, y el pueblo filisteo fue aturdido por la voz de Dios. Fueron confundidos. Y de esta manera el pueblo de Israel logró ganarle a los filisteos. Pero ¿por qué fue que pasó esto, hermano? Fue porque ellos volvieron a Dios. Fue porque volvieron a buscar a Dios de todo corazón. Porque ellos volvieron a buscar a Dios, a ese Dios de poder, a ese Dios que hizo tantas maravillas a través del desierto, a ese Dios que les dio la libertad de Egipto. Ellos volvieron a creer, ya no en un objeto, ya no en una estatua, ni en un amuleto. Ellos ya volvieron a creer en el único Dios y verdadero. Dile al que está a tu lado: busca a Dios de todo corazón. Y el último punto, ya para terminar, hermano, es de que si tú no obedeces a Dios, habrá quien sí. Dice ahí en el capítulo 2, verso 25, ya casi al final: sin embargo, los hijos de Elí no hicieron caso a su padre porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mis hermanos,
Ofni y Fineas, estos sacerdotes malvados que Dios había escogido de la tribu de Leví, ellos eran los escogidos para ser los servidores de Dios. Pero sin embargo, mi hermano, Dios miró lo malo que hacían estos hombres, y esta generación de Israel no tenía el temor de Dios. Que no te pase a ti, mi hermano, que no te pase que seas como estos sacerdotes, que tú decidas por ti mismo voluntariamente obedecer a Dios. Dice la Escritura en el primer capítulo de Josué, en el verso 8, ustedes lo conocen bien, dice que medites en este libro de instrucciones y todas las cosas te van a salir bien. Medita en él, mi hermano. No menosprecies las cosas de Dios como lo hicieron estos sacerdotes. No menosprecies, hermano, las instrucciones, la palabra que Dios te ha dado y que te sigue dando siempre, hermano. Esa palabra que está escrita en el bendito libro de la Biblia, que es palabra de Dios. No menosprecies las cosas de Dios, hermano. Seamos esa generación, que seamos diferentes, que seamos ese remanente del cual Dios tuvo misericordia. Que seamos de ese remanente que pudo servir a Dios de corazón y que lo obedeció. No leamos solamente la Biblia nada más por leerla. Hay que poner en práctica todas las cosas que ahí están escritas. Y hermano, te va a ir bien si lees y practicas. Obedezcamos a Dios, sirvámoslo, seámosles fiel, obedezcamos su bendita palabra. Gloria a Dios. Dice ahí mismo en el verso 30, casi al final, honraré. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Si tú honras a Dios, hermano, Dios te va a honrar. Pero si tú menosprecias las cosas de Dios, Él te va a despreciar a ti también. Y esta es la clave, hermano, para que Dios actúe a tu favor. La clave está en que tú obedezcas a Dios, que lo sirvas, que le seas fiel, que no menosprecies las cosas de Dios, que puedas servirlo, hermano, que puedas seguirlo, amarlo, respetarlo, serle fiel. Mi hermano, que no adores a nadie más, que te quites todos esos ídolos, todos esos dioses que no tienen poder, todo eso que le está quitando el primer lugar a Dios, quítatelo de tu vida. Que no idolatres objetos, ni estatuas, ni imágenes, ni amuletos. Que no idolatres ni al teléfono, hermano. Solamente si buscas a Dios de todo corazón, Él te va a dar la victoria en todo lo que tú estés emprendiendo. Él te va a dar la victoria en tus estudios. Él te va a dar la victoria en tu trabajo y en todo lo que tú hagas. Esa batalla que tú estás pasando, hermano, ya sea espiritual, ya sea económica, ya sea de salud, ten por seguro que si Dios es tu primer lugar, Él te va a proveer. Él te va a dar salud, hermano. Él te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Solamente es de que tú pongas tu confianza en Él, que lo obedezcas y que te entregues de corazón a Dios. Confía en Dios, hermano, y Él te va a dar la victoria. Y dijo Samuel: ustedes solamente obedezcan a Dios y entréguense de corazón a Él. Entréguense de corazón a Él. Y esta, hermano, es la clave para que Dios actúe a tu favor.